Ya, perfecto. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Vicente, soy, como dijo Miguel, diseñador y también ilustrador. Les voy a presentar un proyecto que he estado desarrollando principalmente el año pasado, ahora lo he seguido continuando, que se llama Panfleto. Es un proyecto de diseño sobre activismo gráfico por la diversidad sexual. Creo que mi presentación podría llegar a ser muy distinta a lo que podría ser una presentación en una facultad de arte, ya que diseño, si bien comparte muchos espacios con el arte, también difiere en la manera de articularse en muchos otros sentidos. Entonces, creo que sería interesante ver los cruces en cómo, desde mi aproximación, toco temas como representación, activismo, violencia, diversidad sexual también. Voy a partir en general como con lo que fue como la investigación y cómo fue que llegué a desarrollar el proyecto Panfleto. Bueno, lo partí desarrollando en el 2012 a partir un poco de la muerte de Zamudio. Fue como un shock mediático para Chile y curiosamente, o sea, no curiosamente, para mí también lo fue, o sea, fue un motivo que me permitió como tomar iniciativa para desarrollar este proyecto. Entonces, bueno, básicamente hay que entender las problemáticas LGBT con la diferencia de sexualidad e identidad. Hay una interrelación entre prácticas personales, sociales, valóricas, estéticas, políticas, etcétera, en lo que se refiere a identidad y sexualidad. Por lo tanto, cuando hablamos de homosexuales, no solamente hablamos de sus prácticas sexuales, sino que también es necesario abarcar su contexto social, valórico, estético, político, etc. Se puede ver que hay una marginalización hacia la diversidad sexual por parte de las instituciones de poder, ya sean iglesias, sistemas educativos, la ciencia también. Hay una... bueno, el activismo LGBT en Chile, que LGBT se refiere a lesbianas, gays, bisexuales y trans, comienza a formalizarse recién a finales o sea, a principios de los 90. Si bien ya tuvo una preformación anterior, las primeras organizaciones parten ahí cerca del 91. Y recién se empieza a legalizar la homosexualidad, es decir, a despenalizar también la sodomía, recién en el año 99. Entonces es como un camino que me pareció interesante tomar, ya que no estaba, se está en pleno desarrollo todavía. Bueno, hubo en mi investigación que estuve viendo sobre cómo se habían desarrollado organizaciones LGBT acá en Chile, aspectos teóricos que tratan sobre teoría de género y diversidad sexual. Pude hacer como un mapa conceptual acerca de distintas problemáticas que involucran las que tienen que ver con problemas estatales o de políticas públicas, como matrimonio homosexual, ley antidiscriminación, educación, sistema de salud, otras. Problemáticas socioculturales, tales como la homofobia o la heteronormatividad, o sea, una heterosexualidad imperativa dentro de la sociedad. Individuales, problemáticas individuales que son como la aceptación del ser homosexual, el sentirse marginado, el empezar a visibilizarse, todos los temas que tienen que ver con bullying y suicidio, la militancia, o sea que tanto estamos involucrados con la lucha a los derechos o cómo nos asociamos con distintas casos activistas. Y la comunidad trans en general y la intersex tienen ya como una serie de problemáticas que están mucho menos desarrolladas que la del caso de los homosexuales y lesbianas. Y también otras conceptuales como representación, el tema de las marchas, las distintas formas de activismo, la teoría queer, teoría de género, etc. Bueno, dentro de mi investigación la parte de representación me fue muy interesante, ya que pude ver cómo se representaban las distintas organizaciones activistas, y pude ver como dos polos extremos con formas estéticas muy distintas y también con un contenido también que era muy distinto. Se podía integrar
dos tipos de activismo, uno que es integracionista y el otro que es disidente. El integracionista trata de integrar a la comunidad LGBT dentro de la sociedad según lo que ya se conoce y lo que ya está establecido como socialidad, o sea, como lo social hoy en día, es decir, seguramente una sociedad capitalista, heteronormativa. El activismo integracionista es el que pide por el matrimonio igualitario, él pide cómo integrarse a la sociedad según la estructura social que ya existe. Y la disidente, más que pedir insertarse dentro de la sociedad, la critica, la cuestiona y trata de imponer como nuevos modelos. Uno de los casos como del activismo disidente sería, que seguramente lo conocen, a la Coordinadora Universitaria por la Disidencia Sexual, a la CUDS, que toma la performance. Ellos, bueno, se identifican más como un colectivo artista más que activista, o sea, de un arte activista, pero parten desde el arte, que es mucho más crítico, está más orientado, sigue el paralelo a lo que pasa en teoría de género, en las investigaciones contemporáneas, etc. Pero peca un poco o presenta una problemática de que las performances o su forma de representar es tan violenta que el discurso empieza a quedar cerrado en sí mismo y no logra permear a la sociedad civil que lo está rodeando, o de una manera mucho más compleja, ya que tiene un desarrollo que es académico, que es más complejo, y una visualidad que también es más compleja de digerir. El otro extremo sería ya lo que pasa con la Fundación Iguales, por ejemplo, que tiene un activismo mucho más integracionista, es decir, se lucha por el matrimonio igualitario, y vemos en la representación una limpieza y una higiene propias de una clase alta, acomodada, como un poco un discurso como somos homosexuales y somos iguales a ti, o sea, somos iguales de ricos, iguales de cultos, iguales de cristianos, podría ser, iguales de higiénicos, iguales de blancos, etc. Entonces, si bien su discurso no cuestiona la base del problema, de las problemáticas LGBT, sí logra tener una convocatoria mayor en lo que es a las marchas, logra llegar a medios de comunicación masivos con una efectividad que a muchos otros movimientos les tomó años lograr. Y básicamente un poco se da por su discurso que cae bien a muchos o cae bien a muchos más, y también su imagen, que es mucho más pulida, pulcra, higienizada, etc. Después, a partir de un poco de esa problemática, y la segunda problemática era que estas organizaciones integracionistas tratan más que nada temas estatales o de políticas públicas, y las disidentes hacen una reflexión que tiene que ver con más artística, más teórica, etc. No se estaban tomando problemas cotidianos, qué pasa con la micropolítica, o sea, con el activismo que se puede hacer de manera horizontal. Estuve investigando sobre diseño de activismo, cómo el activismo llama a un actuar colectivo, hace una demanda transgresora y solidaria por el cambio, favorece un grupo excluido, invisibilizado, marginado, ocupa tácticas no convencionales de resistencia y caminos alternativos de protesta.